Hola, que el Señor les bendiga, amigos y amigas. Mi nombre es Juana González y en este momento quiero compartir con ustedes un momento, una experiencia en que yo viví, en que yo pasé con mi familia. Pues quisiera hablarle a esos padres que tal vez ahora están pasando por momentos difíciles con alguno de sus hijos, porque a veces llega situaciones difíciles en nuestras vidas con nuestros niños, donde no sabemos qué hacer, donde andamos buscando una respuesta, una solución. A veces cuando vamos con el doctor y el doctor nos da malas noticias sobre nuestros hijos, a veces ni lo queremos creer, queremos buscar una respuesta, una salvación, pero en esta hora yo quiero contarles, ¿verdad? Y testificar cómo Dios me ayudó a mí, a mi familia, por esta situación que pasamos. Quizás ustedes han escuchado de esa enfermedad llamado heterotaxia. Es una enfermedad muy rara, lo sé, porque casi no se escucha, no se menciona. No es una enfermedad común como así las enfermedades que se está dando ahora. A muchos le dan la noticia de que sus familiares tienen alguna enfermedad, de que ya no tiene cura, ¿verdad? Hay enfermedades que son comunes, que se escucha, pero esto que le dicen es el síndrome de heterotaxia. Eso fue lo que nos pasó a nosotros con nuestro bebé hace años atrás. Yo conocí a mi esposo y nos juntamos con él, y en ese momento pues yo salí embarazada. Y luego, como todo embarazo, ¿verdad? Todo tiene un proceso, y yo fui la primera vez a la clínica para ver cómo va el proceso del embarazo. Y luego me dejaron citas para ir a ultrasonidos para ver cómo va el embarazo. A los 3 meses me dejaron el primer ultrasonido y fuimos, y ahí nos dijeron que encontraron algo en mi bebé que tenía en el corazón, pero como son ultrasonidos así normales, pues no pudieron ver qué era realmente lo que traía mi bebé. Y nos dejaron otra cita con los especialistas del corazón, porque ellos encontraron algo malo en el corazón del bebé. Y en eso nos dejaron todavía a los 5 meses de embarazo. Pues ya se imaginan, ¿verdad? Que nosotros nos quedamos con la duda. Desde los 3 meses tuvimos que esperar 2 meses más para poder ir a ese ultrasonido. Y luego cumplió los 5 meses del embarazo, fuimos a los especialistas del corazón, y es algo triste, ¿verdad? Donde ya nos dieron la mala noticia que sí, mi bebé traía algo malo en el corazón, que el corazón no estaba donde tenía que estar, al lado. El corazón siempre está al lado izquierdo, pero el corazón de mi bebé lo encontraron al lado derecho. Pues eso ya es algo malo, ¿verdad? Pues nos explicaron cómo estaba el corazón,
pero así no nos dijeron pues, pero y que tenían que hacer más investigaciones y que más citas para seguir viendo cómo iba el corazón, qué problemas estaba, ¿verdad? Y en eso empezaron las citas y citas, muchas citas nos dejaron desde los 5 meses del embarazo. Estuvimos siguiendo a cada 15 días, a cada semana, a cada mes, íbamos a las citas. Luego, después de eso, encontraron más cosas, ¿verdad? En mi bebé, de que también solo cuando fuimos a la ultrasonido al ultrasonido nos dijeron que era del corazón. Luego empezaron a ver que no solamente el problema no solamente era del corazón, de que mi bebé tenía más en el cuerpo. Entonces fue allí donde ellos encontraron que la enfermedad que tenía mi bebé no solo el corazón, por eso le dijeron que lo que él traía era ese de heterotaxia, le llamaron. Se llama heterotaxia esa enfermedad que casi no es común esa enfermedad, pero nos tocó vivirlo con mi bebé. Dice que todo venía mal, todos sus intestinos que no estaban bien también y que no traía y que el bebé no podía sobrevivir con esa enfermedad. De que esa enfermedad, conforme fuimos siguiendo en las citas, ¿verdad? En el proceso de eso, encontraron todo eso en la vida de mi bebé. Entonces dijeron ellos que no hay esperanzas de vida para mi bebé. Entonces nos dieron 3 opciones. Nos dijeron de que eliminar el embarazo, quizás a los 6 meses, ¿verdad? Que ya tenía yo del bebé, del embarazo, pero dijeron que como el bebé no iba a nacer bien, pues entonces dijeron que elimináramos el embarazo o, o que al nacer mi bebé le iban a hacer cirugías, que en el proceso de eso iba a hacer 3 cirugías a mi bebé. Uno a los 3 días de haberse nacido le iban a hacer una cirugía y luego otro a los 6 meses y otro a los 3 años. Me acuerdo que así nos dijeron. Y lo otro es de que si no le damos nada a mi bebé y que no se le da nada al nacer, no se hace cirugías, nada, y que no iba a aguantar sobrevivir, sino que nomás 2 horas. Quizás nomás 2 horas iba a vivir y iba a fallecer porque no iba a aguantar estar así, sin todo eso que traía. Pues la verdad es de que al hablarlo, pues realmente se me viene todos esos recuerdos, todo lo que vivimos, ¿verdad? Pues yo creo que como todo padre, no es fácil esa situación en que nos estaban explicando, en que nos decían. Vivimos unos tiempo con mi esposo, ¿verdad? Pensativos, preocupados, que qué íbamos a pensar hacerlo, y nos dijeron los doctores que teníamos que pensarlo, porque si se elimina el embarazo, pues tenía que hacerlo ya, mientras que el bebé mientras que todavía se podía hacer un aborto, porque va a crecer el bebé y ya no se iba a poder hacer. Entonces era una respuesta que ya hay que darlo. ¿Y quién iba a querer eso? Y también, la verdad, como humanos, ¿verdad? No quisimos creerle, quizás a veces uno de lo que quiere que ver a su bebé, ¿verdad? No quiere creer lo que dicen los doctores. A veces uno piensa que los doctores dicen o hacen cosas de que por maldad, la verdad, que así llegan los pensamientos de uno, porque como hemos escuchado también, a veces así les dicen a los padres que su bebé viene mal, que su bebé viene enfermo, y al nacer al bebé y no le pasa nada, no tiene nada, ¿verdad? Pues entonces es lo que nosotros también empezamos a tener dudas y a dudar qué hacemos y preguntar, la verdad, qué hacemos. Y yo, pues, la verdad, soy cristiana, yo creo en Dios, yo sigo a Dios y
desde que nos dieron esa noticia, pues yo me puse a orar y lo puse en las manos de Dios, qué iba a pasar, qué es lo que qué decisión íbamos a tomar, pero aún así yo tenía la esperanza de que Dios pueda hacer una obra, Dios pueda hacer un milagro en la vida de nuestro bebé, ¿verdad? Pero como uno humano quiere pensar las cosas y quiere cambiar las cosas que Dios lo quiere hacer, ¿verdad? Y entonces fue allí donde yo estuve buscando en las redes sociales qué respuestas puedo tener para esta situación, porque yo creo que cuando uno está en esa situación, empieza a buscar una respuesta, por lo cual yo pensé hacer esta grabación, ¿verdad? Este testimonio para animar a los padres que están viviendo una situación similar, ¿verdad? Porque a veces nos dan unas malas noticias así que sin esperanzas, porque ya no hay nada que hacer. Pero yo los animo de que buscan la presencia de Dios, ¿verdad? Con Dios todo se puede, con Dios todo sale uno adelante, porque es difícil, sí, yo pasé en esa situación, fue muy difícil, entonces empezamos a pensar con mi esposo y dijimos que mejor la decisión que pudimos tener es de que nazca mi bebé, que naciera sin que hiciera nada, porque si lo eliminamos, puede ser de que el bebé nazca bien y nosotros sin saberlo nos quedaríamos con esa duda de que si iba a nacer bien, iba a estar bien el bebé. Y pues entonces no quisimos dar esa respuesta de eliminar el embarazo. Y luego dijimos también que si decimos que hagan cirugías para el bebé, pero el problema es de que nos dijeron que después de esas 3 cirugías el bebé iba a crecer, sí, no iba a ser un niño normal, ¿verdad? Por tantas cirugías que le iban a hacer. Pero nos dijeron otra vez de que si el bebé le iban a hacer cirugías, a los 15 años quizás él iba a necesitar un trasplante de corazón. Y que si le ponen ese trasplante de corazón a los 15 años, pero de por sí no nos daban esperanza de que nuestro bebé tuviera mucho tiempo de vida, sino que de por sí él iba a fallecer a los cuantos años después, y no hay esperanza de que mi bebé iba a estar bien, en cualquier momento le puede pasar algo. Y entonces dijimos con mi esposo de que si hacen la cirugía, pues no vamos a estar tranquilos, porque vamos a estar viendo a mi bebé sufriendo haciéndoles esa cirugía, y luego vamos a estar siempre con la preocupación por cualquier cosa va a pasar, y mientras nos estamos hallando más con él, porque al tener un hijo, ¿verdad? Ya de 8, 10, 15 años, pues uno ya tiene más recuerdos, ¿verdad? E imagínense un hijo de 15 años y que fallece, ¿qué iba a pasar con nosotros? Ya no íbamos a tener vida también, porque creo que es algo difícil ver a un hijo sufrir y así, pues entonces no quisimos tampoco esa opción. Mejor lo que quisimos es de que nazca el bebé y que Dios sea con nosotros, con él, cuánto tiempo de vida iba a estar el bebé con nosotros, cuánto tiempo lo íbamos a tener en brazos, ¿verdad? Pues que sea como Dios quiera. Yo lo puse en las manos de Dios, así que si Dios puede hacer milagros también, y el bebé no necesita nada de cirugías, de todo lo que dicen ellos, pues entonces aceptamos esa opción, pues Dios sea con nosotros, ¿verdad? Que Dios nos dará la fuerza. Y cuando tuvimos esa respuesta, pero nos quedamos así, esperando al bebé, esperando que cada día más creciera el embarazo y que todo iba bien. Pero mientras todo eso pasara, pues yo ahí estaba en oración, porque
Creo que un día voy a hablar también de mi vida, de que como estoy con mi esposo, ¿verdad? Mi esposo no conoce de Dios, pero yo sí voy a una iglesia, yo participo en una iglesia y estuve en oraciones. Entonces fue allí donde yo buscaba en las redes sociales cómo Dios me puede hablar, cómo Dios me puede dar las fuerzas, cómo me puede animar Dios, porque la verdad que yo andaba desesperada y triste por lo que iba a pasar con mi bebé, ¿verdad? Porque solo de imaginar que van a hacer y luego que no lo iba a tener por mucho tiempo en mis brazos, pues es un dolor profundo para mí, ¿verdad? Porque todas las mujeres que han probado esa situación en el embarazo no es nada fácil, el sufrimiento que uno pasa con el embarazo y luego que no puede tener su bebé en sus brazos, nomás es un sufrimiento así que no tiene algo, una esperanza, ¿verdad? Pero yo le oraba al Señor y lloraba y en eso yo encontré un predicador en las redes sociales que gracias a ese hermano, ¿verdad? Que Dios lo usa grandemente y lo encontré en el YouTube. Y esa predicación yo lo sentí que realmente era para mí. Era para mí, allí es donde yo acepté la verdad, a recibir la voluntad de Dios, porque yo estaba pidiendo por un milagro. Yo decía que Dios iba a hacer un milagro y estaba pidiendo por un milagro. Pero cuando yo escuché esta predicación, la verdad yo recapacité y dije, ¿quién soy yo para impedir la voluntad de Dios? Si Dios dice que si Dios quiere que mi bebé no iba a vivir en este mundo, en esta vida, pues que sea la voluntad de Dios. Porque Dios sabe cómo iba a sufrir mi bebé también. Entonces ya cuando ya casi mi bebé iba a nacer, ¿verdad? Entendí que las cosas eran así, que aceptar la voluntad de Dios. Que si Dios quiere hacer un milagro, mi bebé se va a quedar con vida. Pero si Dios lo quiere llevar, pues entonces que sea la voluntad de Dios. Y esa predicación quizás a usted también lo puede ayudar porque quizás usted está esperando una respuesta de Dios, pero la verdad Dios no va a bajar del cielo para venir a dar una respuesta a ti, sino que tienes que buscar cómo Dios te va a hablar por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de una predicación, por medio de alguien que Dios lo pone en su camino. Y a mí Dios me puso este siervo, Dios le bendiga a este siervo. Si usted lo quiere buscar, este siervo, y si un día me va a escuchar este pastor, ¿verdad? Gracias, hermano, por este gran palabra que sé que Dios lo está usando. Se llama en YouTube, se encuentra el hermano como nombre de Pastor Frankeli Vázquez. Este pastor sí me ayudó pues en esta prédica donde él estaba hablando sobre la vida de Abraham con su hijo, cuando él entregó a su hijo, cuando Dios le pidió a su hijo de Abraham y este varón no negó. Si usted quiere y tiene tiempo, me permite leer esta palabra del Señor que le puede animar a usted. Y si tiene una Biblia, le invito que lea su Biblia conmigo o que escuche aquí la palabra del Señor, porque aquí lo tengo, esta palabra donde yo aprendí a aceptar, la voluntad de Dios es con esta palabra donde dice en Génesis 22:1. Dice así, escúchalo, hermano, usted que necesita una palabra del Señor, la respuesta del Señor dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo.
y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, si seguimos leyendo, pues aquí ahí sigue diciendo que Abraham siguió caminando y llegó al lugar donde Dios le mostró que tenía que llegar para ir a sacrificar a su hijo. Pero aquí miramos que solo cuando le habló el Señor y ya al de muy mañana. Me imagino que en la noche Dios le estuvo hablando y por la mañana él se levantó y muy de mañana se levantó y llevó y preparó a su asno, ¿verdad? Y a su hijo para ir a sacrificarlo. Pero nunca miramos aquí que Abraham le respondió a Dios o preguntándole a Dios por qué Dios le dice eso, por qué Dios hace eso. Porque aquí mismo estamos viendo en la Biblia que era su único hijo, era un hijo que de la promesa, ¿verdad? Donde Dios le había prometido dar un hijo a Abraham y que les costó también de que tuvieran un hijo. Si ustedes saben la historia de Abraham y Sara, que Sara era una mujer estéril que no podía tener hijo. Y cuando ellos tuvieron este hijo, lo tuvieron ya de grande edad. Y ahora que Dios viene y le viene a pedir que le entregara a su hijo para sacrificio. Es muy difícil aceptar eso, ¿verdad? Pero Abraham sabía que todo lo que viene de Dios hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Y él no negó de llevar a su hijo. Pero Dios conoció, ¿verdad?, el corazón de Abraham, que no quiso negar a su hijo, pues no le permitió que él le ofreciera a su hijo, así como él lo había dicho, porque Dios nomás lo estaba probando la fe de Abraham. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham se hubiera negado y no hubiera llevado a su hijo? Pues entonces Abraham no tenía fe. Entonces es allí donde yo escuché esta palabra, ¿verdad? Que de la historia de Abraham. Entonces yo acepté y dije que las cosas es con un propósito. Dios sabe por qué lo hace. Quizás Dios me está probando mi fe, que si yo lo entrego a mi hijo, no quiero entregarle a mi hijo. Entonces yo dije: Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. No soy quien para decir que no te lo lleves a mi hijo, a mi bebé, o que déjalo con vida. Quizás Dios me puede escuchar, ¿verdad?, y dejar a mi bebé con vida, pero también Él sabe cómo iba a sufrir mi hijo. Porque tal vez yo, por nomás estar bien contenta al tener mi bebé conmigo, pues le voy a pedir y sí, se va a quedar mi bebé con vida conmigo, pero el que va a sufrir es Él. Quizás él se va a mantener con dolores, enfermedades, cada rato quizás al hospital con él, al saber que él no está bien de salud. Por lo cual Dios sabía el destino, el futuro de mi bebé, ¿verdad? Entonces yo esperaba a mi bebé, pues, y esperar qué pasa. Y luego, pues, los doctores nos dijeron que era ya acelerar ya el embarazo, que iban a acelerar porque no se podía quedar el bebé por un buen rato allí en el vientre, o algo le puede pasar, se puede morir en mi vientre. Entonces mejor lo que hicieron ellos, que cuando faltaban 15 días de la fecha del parto, ¿verdad?, ellos lo adelantaron 15 días antes. Ya nos dejaron la fecha, ¿verdad?, de que iban a hacer el bebé. Fuimos al hospital y hicieron el proceso, y nosotros allí pues esperando qué iba a pasar, ¿verdad? No es como para un embarazo de que los padres van contentos al hospital para recibir a su bebé, ¿verdad? Pues nosotros sabiendo qué es lo que iba a pasar con nuestro bebé, pues entonces no estábamos bien, ¿verdad? Solamente oraba al Señor, y yo había dicho, ¿verdad?, al pastor donde yo me congregaba, que si él podía acompañarnos después del
del nacimiento de mi bebé para presentarlo delante del Señor. Pues entonces gracias al pastor, ¿verdad? Nos apoyó y fue con nosotros. Y ya, pues gracias a Dios nació mi bebé. Pues es triste, ¿verdad? Al recordar que el del nacimiento de mi bebé y los médicos, los doctores nos dijeron que nos iban a dejar solos con nuestro bebé, que no nos iban a molestar por un tiempo, que para ver qué iba a pasar y que nosotros disfrutara a nuestro bebé al tener en nuestros brazos. Y realmente es triste, ¿verdad? Cuando tuve mi bebé en brazos, verlo, tenerlo en brazos, y al saber que no iba a tener vida. Y gracias a Dios llegaron mi familia y todos lo tuvimos en brazos, no nos interrumpieron los doctores, ahí estábamos con mi bebé, pensando que en cualquier rato iba a pasar, pero gracias al Señor nos dejó tener a mi bebé por un buen tiempo. Llegó los 2 días, amaneció y todo, salió bien y mi bebé seguía con vida. Y me dieron de alta en el hospital, ¿verdad? Y nos venimos, trajimos a mi bebé, lo traíamos en brazos. Llegamos a casa, todo bien, ahí estaba mi bebé. Nomás nos dijeron que nos iban a dar una enfermera de que iba a estar visitando, iba a estar viendo cómo va el corazón de mi bebé. Cada 2, 3 días venía la enfermera a ver del bebé. Y gracias a Dios, pues mi bebé sobrevivió como 2 meses con nosotros. 45 días estuvo y yo pensando que ya a mi bebé no le pasó nada. Los doctores nos habían dicho que 2 horas iba a tener a él en nuestros brazos, pero esas 2 horas se convirtieron en casi en 2 meses. Lo disfrutamos a mi bebé, lo tuvimos en brazos, lo cuidamos, dediqué mi tiempo a cuidar a mi bebé. Y yo esperando, ¿verdad? Pues qué iba a pasar, y eso es lo que nos pusimos a pensar con mi esposo, que si mi bebé, que si le iban a hacer la cirugía, pues iba a estar mi bebé con vida, pero siempre íbamos a estar con esa preocupación, con esa pena. En cualquier rato puede pasar a mi bebé, le puede pasar algo a él. Y sí, así estuvimos esos 2 meses que estuvo con vida mi bebé. Por las noches lo vigilábamos, por el día lo vigilábamos, cualquier cosa le puede pasar. Y en el hospital nos habían dicho que cuando iba a llegar el momento que mi bebé se iba a fallecer, pues se iba a poner como moradito sus labios, se iba a poner así. Y llegó el tiempo, ¿verdad? Yo fui todavía como 2 veces a la iglesia con mi bebé, pero sí se estaba cambiando de color, se estaba poniendo como morenito. Pensé que el color de mi bebé iba a ser moreno, pero no, era que se estaba cambiando el color, que ya se estaba falleciendo su corazón. Bueno, pues para no cansarles, ¿verdad? Pues mi bebé siempre, sí, falleció a los 2 meses y así fue, de que sí, ya sabíamos que iba a pasar. Sí, fue algo triste, fue doloroso para nosotros, porque sí, tuvimos esos recuerdos con él en un buen tiempo, unos días, lo tuvimos en brazos, pero doy gracias al Señor, ¿verdad? Que Él se lo llevó, y para no sufrir también mi bebé y no sufrir nosotros, pues solo Dios sabe por qué hace las cosas, por lo cual yo con esto quiero animarles a ustedes de que si están pasando por esa situación y no saben qué hacer, solamente déjenlos en las manos del Señor y aceptar lo que Dios quiere hacer. No hay que renegar, mis amigos, mis hermanos. El que conoce de Dios, pues sabe que la voluntad de Dios es así. Y si usted todavía no conoce de Dios, pero yo creo que todos sabemos que existe un Dios, ¿verdad? Pues entonces solamente en Él hay que confiar y aceptar la voluntad de Dios. Si es que la enfermedad heterotaxia no es una enfermedad común, tampoco no es una enfermedad que da esperanza de vida. Quizás algunos
sí pueden sobrevivir, ¿verdad? Pero no hay esperanza de que tenga muchos años de vida. Y entonces, ese es mi testimonio, ¿verdad? Mi palabra para ustedes, que es confiar en Dios y esperar en Él lo que va a pasar. Porque a veces nosotros, cuando escuchamos unas malas noticias así en nuestra familia, empezamos a reclamarle al Señor, decir, ¿por qué Dios hace estas cosas con nosotros? Y decimos que nosotros siempre le buscamos a Dios, creemos en Dios y por qué pasan estas situaciones. Pero no es porque Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros suframos, sino que quizás es porque Dios quiere probar nuestra fe como lo hizo con Abraham. Yo allí es donde aprendí y siempre lo digo ahora, aprendí porque todavía pasaba situaciones difíciles. Yo siempre le reclamaba a Dios que por qué a mí me pasan estas cosas, por qué yo. Pero cuando aprendí esto por medio de la predicación que les digo a través del pastor y conocí realmente esta situación de Abraham, es ahora donde yo aprendí a aceptar la voluntad de Dios. Ahora yo le digo a Dios, si las cosas pasan así, es por algo y que sea tu voluntad, Señor. No soy quien para reclamar, no soy quien para preguntar a Dios diciendo que por qué hace las cosas, o no soy quien para decir a Dios no hagas las cosas. Si Dios lo va a hacer porque Él así lo quiere hacer, porque Él es un Dios grande y poderoso y nadie puede estar renegando las cosas que hace Dios. Así es que yo animo a ustedes de aceptar la voluntad de Dios de lo que pueda pasar con sus hijos, con sus padres, sus madres, donde le dan alguna noticia, donde les dicen que no hay esperanza de vida. Solamente hay que pedir las fuerzas al Señor. Con Dios todo se puede, con Dios uno sale adelante. Así es que pido disculpas, ¿verdad? Si en algunas palabras yo fallé, si no me expliqué bien, pues disculpas, pero yo creo que voy a seguir estar haciendo estas prédicas, ¿verdad? O testimonios, porque realmente he vivido muchas situaciones en mi vida también. Tengo también testimonios, ¿verdad? De mi juventud, cómo viví. Yo quisiera también un día dar esa palabra a los jóvenes, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, Él me dará el momento cuando yo voy a también testificar. Así es que esperando que alguien haya agarrado una experiencia, ¿verdad? Quizás no saben qué es esa enfermedad heterotaxia, de qué se trata, pues yo les podría decir que la enfermedad de heterotaxia no hay esperanza de vida con esa enfermedad y que es una enfermedad de que todo viene mal en el vientre, en el estómago del bebé, no venía bien nada, no podía, todo estaba al revés y que en el pulmón le faltaba una vena, no sé, la verdad, no sé de esas cosas, pero que tenemos dos venas que pasa la sangre al pulmón y que el bebé solo traía uno y no tenía dos para pasar la sangre al pulmón y sus intestinos, sus órganos, todo estaba al revés y que nada estaba bien en el vientre del bebé. Entonces es lo que le llaman heterotaxia, cuando algo lo trae el bebé que no trae nada bueno en su vientre. Así es que ese es, si no sé explicarme, discúlpeme, pero porque también a veces uno se pone nervioso de hablar así en las redes sociales, no sabe uno quién lo va a escuchar, no sabe dónde va a llegar su voz, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios yo estoy animando a ustedes para que confíen en Dios por medio de esta palabra. Que el Dios les bendiga y sigamos adelante. Amén.